Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que nos llaman maricones porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo. La materia de hoy pues será examinable, como siempre, ¿vale? Bueno, a veces la historia que viene en los libros no es la historia real, es la historia seleccionada por un autor. Entonces, yo he elaborado la teoría de los puntos ciegos, eso que en los libros no se nos cuenta, especialmente en los libros de literatura. Nosotros hemos estudiado la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XX. Si hacéis una comparativa solamente en este periodo, podéis encontrar más de 200 autores hombres, y sin embargo solo habéis estudiado 4 mujeres. La historia tiene que completarse, que la historia necesita contarse entera. Al final de la década de 1920, surge en España un excepcional grupo de intelectuales y artistas que cambiarán para siempre el panorama cultural español, la conocida como Generación del 27. Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Rafael Alberti son algunos de sus miembros más destacados. Todos sabemos quiénes son y la importancia de su legado. Pero tan amplio es el conocimiento de sus miembros masculinos como amplio el olvido de sus figuras femeninas. Las artistas pertenecientes al grupo del 27 fueron mujeres de gran talento, que entraron sin complejos en el mundo artístico e intelectual de la época, rompiendo las estrictas normas sociales y culturales de una España lastrada por mentes anquilosadas. Su obra es decisiva para entender un país que nunca las reivindicó. Más allá de que no se ha reconocido los méritos de las mujeres escritoras de aquel grupo, es que incluso nunca hemos tenido noticia de que formaran parte de la generación del 27. Muchas de estas mujeres habían dejado tras de sí una obra que, siendo ecuánimes, si se compara con algunos de los compañeros de generación, pues están al mismo nivel o incluso por encima de muchos de los nombres de varones que recordamos, y sin embargo nadie ha sabido de todas estas mujeres. Bueno, en aquella época yo conocí también, a Rosa Chacel y a Ernestina de Champurcín en el Liceo Club. Nos hicimos muy amigas. Con que más salía en esa época era con Maruja Mayo, la pintora, ¿no? Íbamos a las verbenas, íbamos mucho a los barrios bajos de Madrid y las tabernas donde no nos atrevíamos a entrar, porque siendo mujeres no hubiéramos podido estar. Pues por ejemplo, María Zambrano y Rosa Chacel, siendo unas pipiolas, seguían a Ortega y acudían a sus tertulias en la Revista de Occidente o a sus clases en la Universidad de Madrid, estaban mucho más preparadas para encarrilar los tiempos que se venían que algunos otros que después figuran en las historias de la literatura como nombres indiscutibles de la nómina del 27. La nómina de una generación, ¿cómo se juzga o cómo se valora? ¿A partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó? ¿O a partir de lo que produjo esas personas? Cuando hacían antologías en Gerardo Diego, nos excluía a las mujeres. Yo le dije un día, mira,
Tú me los excluirás, pero yo debajo de la falda llevo pantalones. Así es que, ya. La verdad que me da antipático, ¿eh? Porque no se puede hacer eso. Realmente la libertad de la mujer en España, el avance de la condición social de la mujer en España no hubiera sido posible sin el fenómeno de la República, sin la aparición del gobierno de la República. Yo creo que la mujer o la República para la mujer moderna de esa época representó un doble despertar, podemos decir. Un despertar a un marco político lleno de libertades que ellas mismas contribuyeron a establecer, a instaurar, pero por otro lado supuso el despertar de la verdadera condición femenina. Porque todos queríamos irnos de España, la verdad. Todos queríamos irnos, siempre estábamos pensando que irnos a vivir a otro sitio. Esa cosa de que nos venía estrecho, aunque había un ambiente muy bueno, porque el ambiente que yo he vivido es una cosa increíble. Porque era algo único que ha habido en el mundo. A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo, pues. Ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España, junto a ellos que fueron la generación de plata. Yo considero que esta generación de mujeres podríamos decir que es el eslabón perdido de la cultura femenina en España. Es un eslabón perdido porque el exilio fue tan largo. Hubo personas como por ejemplo María Zambrano que estuvieron 45 años fuera del país, que realmente cuesta remontar ese vacío, esa grieta, esa quiebra, esa fractura, para poder de nuevo dar una continuidad de la cultura femenina en España. Y eso pues es una labor que nos hemos encargado de hacer lo que yo llamo las nietas. Sentimos curiosidad por saber qué había pasado antes de Franco. Y nos encontramos con la agradable y emocionante sorpresa de que había habido mujeres rompedoras, transgresoras, valientes, luchadoras, que habían conseguido cotas de libertad mucho más amplias que las que teníamos en ese momento en España. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré lo modernas, lo transgresoras, lo valientes, incluso lo divertidas que eran? Eso a mí me permitió reconciliarme con la historia de mi país. Bueno, ¿habéis terminado? Vale, pues entonces voy a pasar a recogerlo, ¿vale? ¿Os parece? Marco, el tuyo. Marcos, tuyo. Y José Antonio, el tuyo, ¿no? ¿Terminado? Muy bien, pues ya los tenemos todos entonces, ¿no? ¿No están todos? ¿Falta alguien? ¿Quién es? ¿Qué mujeres? ¿Vosotras faltáis? ¿Quiénes sois vosotras? Que no lo veo yo, pero claro, ¿quiénes sois? Compañeros, así se construye la historia.